Yo soy Alonso Ros, soy dibujante y guionista, y les quería compartir el cómo hago el proceso para llevar a cabo, en este caso, una ilustración. El tema que ya se había elegido era la producción de mezcal en México, y además todos los mitos que hay al respecto, que son considerables, y por lo tanto se tuvo que empezar con una investigación pues de generar un marco histórico de, bueno, ¿y quién es Mayahuel, que es la diosa mesoamericana del maguey? Decidí hacer una ilustración por cada proceso o cada punto específico del proceso que parecía como algo remarcable. Entonces, lo primero es, a partir de lo que ya se pensó y se estudió, es hacer bocetos. El primer boceto que siempre trabajo yo es un boceto muy esquemático y muy pequeño. De hecho, me es importante que sea pequeño, para que la idea simplemente es arreglar la composición que busco, sin preocuparme por detalles ni nada. Y si esto me gusta, entonces ya trabajo un segundo bosquejo. Desde el principio yo aclaré los personajes que estoy buscando. En este caso es Mayahuel, el murciélago que poliniza, y ella tiene en su mano al hijuelo, que es como en realidad reproducen al maguey para mezcal. La niña específicamente tiene entre 5 y 6 años de edad, que como esto es una microhistoria, quiero que dentro de cada ilustración Mayahuel vaya cambiando de edad. Entonces empieza siendo una niña y en el último cuadro va a ser ya una anciana, y iremos viendo cómo va creciendo. Después de que se hicieron esos bosquejos y la composición me gustó, empiezo a hacer estudios sobre el rostro, por ejemplo, de la niña. Quiero que sea indígena, quiero que la ropa, el peinado que va a llevar, hago estudios. Y también estudios sobre la flor, por ejemplo, que tengo estudios aquí sobre cómo es el maguey. En este caso sí es un maguey que ya está floreando, es un maguey que está muriendo. Una vez que se arma esto, sí me gusta, entonces paso a escanearlo, limpiarlo y digitalizarlo para empezar a trabajar ya una composición definitiva. En este caso, yo trabajo con una Wacom, una tableta de dibujo. El programa que utilizo es Photoshop, y empiezo a trabajar directamente sobre el bosquejo que hice. Trato de ser limpio y rápido para no complicarme mucho en esta etapa, porque va a haber otra etapa en la que voy a empezar a ser más detallado. Una cosa que me es importante es la capacidad expresiva que tiene el rostro, las miradas y las manos. A partir de ir limpiando lo que hice originalmente en lápiz y revisando si las proporciones empiezan a ser correctas, porque lo que hice en lápiz no estaba buscando más que solucionar una cuestión de composición. Pero en este caso empiezo ya a preocuparme por si las proporciones, en este caso humanas, son correctas. Bueno, supongamos entonces aquí que yo ya tengo la línea definitiva. Aún así, la composición no me acaba de encantar. Funcionaba en el bosquejo, ya con la línea terminada no me super alucina es decir, me gusta que la niña se vea de cuerpo completo, que se vea la flor del maguey, el murciélago, los elementos están ahí. Pero hay como demasiado aire, y lo que más me importa en este caso es
que la mirada, el murciélago y la flor sean el elemento más atractivo. De forma que decidí hacer un nuevo archivo. En este archivo cambié la composición y hice un acercamiento al personaje para apretar un poco más la composición y darle más importancia a los elementos y quitar el aire que no me encantaba. Y queda así. Este es el resultado ya de la línea. Aquí tiene una textura. Lo que hice simplemente es colocar una textura en el fondo. Y luego esa textura ya le da un tono y le da otra riqueza distinta. Y sobre ella lo que hago es de que selecciono los elementos que quiero y los separo en distintas tonalidades con respecto a la textura que yo había agregado. Simplemente selecciono la parte que yo voy a marcar como la piel y altero la luminosidad de la misma. Y así voy armando elemento por elemento, en donde yo simplemente lo que hago es cambiar de la misma textura a la que yo le puse la luminosidad de la misma. Y así cada elemento me permite llegar al punto que yo quiero. Es de esta imagen, quiero que sea oscura porque es nocturno, por el hecho de que el murciélago es un ser nocturno. Yo aquí voy decidiendo qué punto y qué contraste quiero de este, hasta que llego al punto que me gusta. Así es como se vería sin línea y veo si la separación funcionó. Es muy sutil, pero para mí me funciona. Los contrastes son muy suaves, pero lo suficientes como para separar cada uno de los elementos y por lo tanto llegar al objetivo que busco. Entonces así es como ya finalmente quedó el primer cuadro. Es una serie de 7 en donde se va narrando el proceso del mezcal desde que se siembra hasta que se consume. Cada uno es un cuadro individual que narra un proceso, pero a su vez una historia individual que a su vez es parte de una historia mayor que es el total de cómo al final el mezcal se produce. A mí lo que me gusta personalmente es crear historias. En este caso la historia no es mía, pero busqué cómo narrarla. Generalmente yo hago mis propios guiones, es lo que me gusta hacer, es crear historias, pero también me gusta dibujar. Entonces me pareció natural trabajar haciendo novela gráfica o cómic o ilustraciones de este tipo, en donde puedo conjuntar las dos cosas que me gustan. Y básicamente ese es el proceso, o este proceso en específico que les quería enseñar para que vieran cómo es de que yo trabajo. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Adiós.